El Señor Jesús los bendiga. Bienvenidos sean todos. Vamos a dar inicio al estudio. Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar la cuarta clase, la cuarta enseñanza acerca del día de reposo. El día de reposo. Traje un tablerito aquí al lado. Creo que lo voy a usar. Vamos a ver en la voluntad de mi Señor si lo puedo usar para que me ayude un poco con esta enseñanza. Les recuerdo a los hermanos que pueden prender sus cámaras y acompañarnos en esta transmisión. Acompáñenos en vivo si gustan, por favor. Si alguien se siente cómodo, no se siente un poquito apenado, puede abrir su cámara, no hay ningún problema. De hecho, me hace sentir bien que abran sus cámaras. Señor los bendiga. Bueno, vamos entonces a la clase. Bienvenido, mi hermano Raúl. Ahí está. Mi hermana Lucidali. Señor los bendiga. Pastor Luis Eduardo también, que tiene su cámara prendida. Amén. Señor los bendiga. Bueno, vamos a dar inicio a la clase entonces. Espero, me gustaría saber si los hermanos estuvieron leyendo algo sobre el tema, si alguien trae alguna inquietud que quiera tratar en este estudio acerca del tema. Si no, pues seguiremos adelante. Lo que les digo siempre, hay cosas que voy a decir que las voy a dar por enseñadas. Así que si algún hermano de pronto siente que no, me pregunta y si la clase ya le hemos dado, pues yo le invito a que nos visite en nuestro canal de Casa de Oración Torre Fuerte. Que pues allí tenemos las prédicas o me pueden acompañar también en mi canal personal. Allí descargamos las prédicas y los estudios de Casa de Oración Torre Fuerte. Bueno. Preguntas hasta el día de hoy. ¿Cómo estamos de preguntas? Dice la palabra de mi Señor Jesucristo. Bueno, ¿alguien me quiere decir de qué tema estamos tratando? ¿Qué es lo que estamos tratando? ¿Cuál es el tema? Día de reposo. El día de reposo. El día de reposo. El día de reposo es un domingo, ¿cierto? No, señor. ¿Quién hablo? Oscar Martínez, pastor. Buenas tardes, bendiciones. Hermano Osquita, Señor Jesús lo bendiga. Amén, mi hermano. Amén. Voy a hacer un pequeño diagrama. Regáleme un segundito. Un poquito más este tablerito. Quiero que hagamos un diagramita para este día. Miremos algo. Dice la palabra de mi Señor Jesucristo. Vamos a leer. Dice Éxodo capítulo 20. Sí, señor. Éxodo capítulo 20. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, mi hermano? Bueno, pues tenemos la enseñanza de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué dice la enseñanza? Y respecto al tema que estamos hablando. Éxodo 20. Bueno, Señor. dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 20. Versículo 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, tu hija, tu siervo, tu criada, tu bestia,
ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. ¿Dónde más se encuentra eso? Bueno, está en muchas partes, El mandamiento se repite. ¿En dónde se repite este mandamiento? El libro de la palabra de Dios también están los 10 mandamientos. Están en Éxodo 20 y están en Deuteronomio capítulo 5. Yo quiero saber si me están viendo bien o están entrecortados. Es que tengo un problema con la... Entrecortado, No pastor. se está escuchando bien. Entrecortado, pastor. Ya soluciono el internet. Es que conecté mal el internet. Conecté bien. ¿Cómo me escucha? Aló, ahí cómo me escucha. Aló, ahí me escuchan bien. Un poquito, pastor. poquito Está mejor, pastor, ya está mejor. Lo que pasa es que se está escuchando es cortado, pastor. Pero bueno, es que yo tenía otra señal de internet y yo la cambié. Creo que va a mejorar un poco. Entonces, les decía, espero que el Señor nos bendiga y nos ayude a mejorar esta señal. Les decía, también se encuentra en Deuteronomio capítulo 5. Está en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Allí se encuentran los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Cuántos mandamientos? 10. 10 mandamientos, ¿correcto? 10 mandamientos. Deuteronomio 5:15 dice así: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces les decía que la palabra de Dios dice: 6 días trabajarás. ¿Se trabó otra vez? 6 días trabajarás, 6 días. Entonces voy a diagramar aquí 6 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 días trabajarás. No sé si están viendo el diagramita. ¿Sí pueden ver el diagrama aquí cómo está? Sí se ve alguito, ¿cierto? Sí. Sí, señor. 6 días trabajarás. Ok, 6 días trabajarás, pero el 7º día, ¿qué dice la palabra de Dios? 7º día. El 7º día es reposo. Este es el día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y este es el día 7. Bien, 7. 6 días trabajarás y el 7º día es día de reposo. Ahora, hay una confusión con respecto a esto. Una confusión que se ha presentado usualmente con respecto a esto. Que al 7º día, que al día de reposo o al día de Sabbat, así se llama, el día de Sabbat. Sabbat. Esto es en inglés. Día de Sabbat. Las Biblias lo han traducido como sábado. Usted se va a encontrar en las Biblias, en las versiones de las Biblias, que la traducción para este día es sábado. Sábado. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El problema es que existe más de un día de reposo establecido por el Señor. Hay más de un día de reposo. Más de un día de reposo. No existe solamente un día de reposo. Existe más de un día de reposo. Ahora, los otros días de reposo también se van a llamar Sabbat. También se llaman Sabbat. Pero no son sábados.
¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en el libro de Levíticos, en el capítulo 23, por ejemplo, están establecidas unas fiestas que también en la palabra de Dios son Sabbat. ¿Quién me quiere recordar qué es un Sabbat? ¿Qué quiere decir Sabbat? ¿Quién me quiere recordar? Día de reposo. Sabbat, ¿qué significa Sabbat? Reposo. O Shabbat, Reposo. 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 Shabbat es reposo. Shabbat significa reposo. Shabbat no significa sábado. Shabbat es reposo o día de reposo. Que a veces cae o que existe un Shabbat normal que cae el día que nosotros conocemos como el día sábado. Pero hay otros días de reposo que no caen en ese día que se llama sábado. Así como aparece en el libro de Levítico en el capítulo 23. El libro de Levítico, Pastor, 23. Señora. Buenas noches, el Señor Jesús los bendiga. Pastor, en los originales traduce día de reposo o semana, o sea que no es solamente, el Sabbat se utilizaba solamente para un día específico, sino que también para otras cosas, o sea, para otras fiestas que también se celebraban en la semana, ¿no? Sí, ya vamos para allá, mi hermana. Sí, tiene algo de razón, pero también esto ha generado mucha confusión. ¿Por qué? Especialmente en el Nuevo Testamento. El día de reposo no ha generado mucha confusión, pues lo que se llama Nuevo Testamento, ¿no? El día de reposo no ha generado mucha confusión en lo que se llama la ley, los profetas y los salmos, porque la traducción siempre ha sido día de reposo o día Sabbat. El problema viene a ser en la interpretación o en las traducciones en los evangelios y en las cartas, de los discípulos del Señor. Ahí es donde se ha generado un problema por la mala traducción. Porque además también, pastor, lo traducen directamente como sábado. Correcto. Cuando usted va a las escrituras, usted se va a encontrar que lo traducen vuelvo y les digo, especialmente en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, lo traducen como sábado. Se ha traducido como sábado. Es más, en los libros ponen pie de página, pie de página se llama eso. Y dice, cuando aparece la palabra y ponen abajito, dice sábado, sábado. Y si usted va a una versión de chequear en el computador, por ejemplo, en la Biblia que nosotros usualmente tomamos en el computador, y ahí vas a encontrar día de reposo y le ponen una letrica pequeñita para que nosotros chequemos esa letrica pequeñita, y abajo esa letrica dice sábado. ¿Sí lo han visto? El problema es que eso es un error. Es un error totalmente, es un error garrafal. Y eso es algo que necesitamos entender, que no siempre el día de reposo es un sábado. No siempre el día de reposo es un sábado. ¿Cuántos días de reposo hay en la palabra de Dios? Hay más de un día de reposo, y más de un día de reposo que no cae en sábado, y es día de reposo. Y sin embargo, las escrituras o la traducción que nosotros usamos lo traduce como sábado. Tenía más bonita. ¿Perdón? Y se me fue completica. Yo sentí el jalonazo. Bueno. Eso es en inglés. Sí, pero sí, en el otro se escribe, lo voy a escribir en ese es SH Shabbat. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Buenos días. Sí, señora. ¿Cuál Biblia puedo mirar por internet? O sea, descargar por internet, pastor, qué pena. Es que Manuel o sea, las que vemos, las santas escrituras que vemos, discúlpame, siempre nombran, o sea, es Jehová, y pues no, o sea, ¿todas dicen Jehová o hay alguna escritura donde no se nombre, pues no, con el nombre que no es? Sí, mi hermana, hay traducciones de la palabra de Dios que no utilizan la palabra Jehová ni la palabra Yahvé. Las traducciones antiguas de la Biblia
católica utilizaba la palabra Yahvé. Si usted mire las versiones modernas de la Biblia católica, como la Dios habla hoy, por ejemplo, esta versión ya no utiliza la palabra Jehová ni la palabra Yahvé. Ya no la utiliza, usa la palabra el Señor. Si usted va a la versión, por ejemplo, de las Américas, utiliza la palabra el Señor. Si usted va a la versión Reina Valera 1960, utiliza la palabra Jehová. Pero si usted va a la misma Reina Valera con revisión, ¿cuál es la última revisión que les he dicho? La Reina Valera actualizada, esa es 15, pastor. La versión Reina Valera actualizada, versión 2015, y es la misma Reina Valera. Ya esta versión ya no dice Jehová, ya no dice Yahvé, ya dice el Señor. Entonces, lo que pasa es que a la hora de la verdad, y esta fue una enseñanza que dio el pastor Mauricio ya hace un tiempo, acerca de la palabra Jehová o de la palabra Yahvé. Y pues los invito a que vayan y vean este estudio. Y para concluir, para no hacerles más largo esta parte, pues no existe como tal en ningún texto original. Cuando alguno me dirá, sí, mire, yo encontré esta traducción de esta manera en la parte A, pero ahí dice que es el significado, no dice que es la versión original, porque usted va a darse cuenta que la versión original de esa palabra es un tetragramatrón, que son 4 consonantes, así que no hay vocales. Entonces, ninguno le puede decir que hay en medio de esas 4 consonantes hay ciertas vocales, porque fue una palabra que se dejó de decir y a la verdad nadie sabe cómo se dice a ciencia cierta. Eso siempre ha creado esa controversia de cómo se dice, pero pues no hay una forma de saberlo, la verdad. Entonces, ¿cuál versión de la Biblia utilizar? Bueno, utilice todas las versiones que pueda mi hermana para que haga una buena investigación y que haga un buen estudio de la palabra de Dios. Para hacer un buen estudio de la palabra de Dios es necesario chequear muchas versiones de la palabra de Dios y chequear los textos como están en el original griego y hebreo. Los textos que todavía tenemos a nuestro alcance, de versiones muy antiguas y donde podemos encontrar las palabras en el idioma hebreo o en el idioma griego. Entonces, porque a veces la pregunta es como que, ¿qué versión de la palabra de Dios debo estudiar? Pues yo creo que hay que estudiar muchas versiones y pedirle al Señor que le dé una sabiduría para entender la palabra de Dios. Bueno. Sí, pastor, muchas gracias. Con gusto, mi hermana. Con mucho gusto. Entonces, les decía, estoy tratando de crear un fundamento con respecto a la palabra Shabbat. Estoy tratando de que entendamos que la palabra Shabbat no significa únicamente sábado, o que fue traducido como sábado, porque efectivamente caía en el séptimo día, y el séptimo día del Señor, es el día sábado, por lo que nosotros conocemos como el día sábado. El primer día del Señor es el día domingo, el segundo día es el día lunes, el tercer día es el día martes, el cuarto día es el día miércoles, el quinto día es el día jueves, el sexto día es el día viernes y el séptimo día es lo que nosotros venimos, o lo que sabemos hoy en día que se conoce como sábado o Shabbat. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, bueno. Entonces les decía, si hacemos una visita al libro de Levítico, por ejemplo, en el capítulo 23, nos vamos a dar cuenta de que hay más de un Shabbat, más de un Shabbat. Entonces, en el libro de en Levítico capítulo 23, para empezar, él nos va a decir que hay una fiesta, bueno, además el día de la luna llena, cuando la luna está llena, ese también es otro Shabbat.
Ese es otro sabbat de la palabra de Dios. Luna llena. La luna llena es otro sabbat, Ahora, la luna llena no siempre va a caer el día sábado. De hecho, cuando ustedes miran un calendario lunar, se van a dar cuenta de que la luna llena puede caer cualquier día durante el mes. ¿Correcto? Cualquier día durante el mes. ¿Cuántos conocen un poquito sobre esto de las fases de la luna? Es importante entender un poquito esto. No les voy a decir que busquemos a profundidad acerca de los calendarios lunares ni estas cosas, pero sí es importante entender un poquito qué pasa con el calendario lunar para entender lo que el Señor ordenó. Entonces, la luna llena viene a ser otro sabbat también. Les decía, la luna llena puede caer cualquier día del mes. Según el libro de Levíticos, hay 2 meses en donde se han establecido días que son sabbat. ¿Qué significa un día que es sabbat? Es un día que es día de reposo. Ese es el día sabbat. Existen 2 meses en la palabra de Dios. Está el primer mes, y está el séptimo mes. 2 meses en donde el Señor estableció unos días de reposo. Esto se encuentra en el libro de Levíticos en el capítulo 23. ¿Alguien me quiere ayudar con el libro de Levítico capítulo 23, por favor? ¿Alguien quiere ir y ayudarme en la lectura un momentito para que no vamos a profundizar mucho sobre esta parte, porque tendríamos que entrar a estudiar un poco sobre las fiestas que el Señor estableció. Solo quiero que miremos que el Señor estableció otros días que también llamó días de reposo. Santas convocaciones, como también dice la palabra de Dios. ¿Alguien que me pueda leer el libro de Levítico en el capítulo 23, por favor? Amén. Amén, pastor. ¿Desde qué número? ¿Desde el primero? Sí, mi hermano, por favor. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, estas son mis fiestas, las fiestas del Señor, en las que convocarán asambleas santas. El sábado, durante 6 días, trabajarán, pero el séptimo es día de descanso completo y de asamblea santa. No harán en el trabajo alguno donde quiera que vivan. Es día de descanso sagrado. Es día de reposo. Gracias, mi hermano. Un momentico para que vayamos despacio y entendiendo una cosita. Entonces, como les decía ahorita, 6 días trabajarás y el séptimo día es día de reposo. Ese es el primer sabbat de que está hablando allí el libro de Levítico en el capítulo 23, ¿correcto? Está diciéndome que hay un día que es de descanso, de reposo, el séptimo día. Y recuerden esto, el séptimo día no es un domingo, no existe séptimo día domingo, eso no existe. El séptimo día o el octavo día, no existe octavo día. El día domingo, que conocemos hoy día, es el día que el catolicismo romano estableció como el nuevo día de reposo y canceló el día de reposo de la palabra de Dios. Eso es claro. No existe ningún fundamento teológico bíblico para sustentar el cambio al domingo como el día de reposo o el día de descanso nuevo en la palabra de Dios. Algunos me dirán o algunos dirán, no, es que ese es el día en que los discípulos se reunían, como les dije hace 8 días, o ese es el día en que resucitó el Señor Jesús, dirá otro. Entonces, basándonos en eso, ese es el nuevo día que es la Santa Convocación, el día domingo. Mentiras, falso. Ya les voy a enseñar más adelante los versículos
con su texto en el griego para que lo entendamos. Por ahora quiero que miremos esta parte que es fundamental para que entendamos lo que viene más adelante. Sígame, hermano, por favor. Amén. Estas son las fiestas del Señor, las asambleas santas que convocarán en las fechas establecidas. La Pascua y los panes sin Un levadura. momento, por favor, mi hermano, un momento, discúlpeme que yo voy hilando en la medida en que en su merced va leyendo la palabra y lo que el Señor me pone lo voy a ir diciendo. Bueno, discúlpeme que lo interrumpa a veces. ¿Me repite lo que acabo de leer? Estas son las fiestas del Señor, las asambleas santas que convocarán en las fechas establecidas. Ahí, La Pascua. Déjelo ahí un momentito. Convocarán en las fiestas establecidas. Ojo a eso, que eso es muy importante y es clave. En las fechas establecidas. En las fechas establecidas. Las fechas no las da ni la Iglesia Católica, ni la Iglesia Pentecostal, ni la Iglesia Evangélica, ni la Iglesia Cristiana, ni la Iglesia Adventista, ni la Iglesia Testigos de Jehová, ni la Iglesia de los Mormones. Ninguna iglesia establece ninguna fecha. Ninguna, no se puede, ninguna tiene la potestad de hacerlo. Es en las fechas establecidas. ¿Quién las estableció? Las estableció el Señor. ¿Por qué hago este énfasis? Porque les he dicho en algunas ocasiones que la iglesia, entre comillas, cristiana, sigue o repite algunos ritos o algunas ceremonias o sacramentos que vienen del catolicismo romano. Vienen del catolicismo romano. Y el problema es que muchos pastores no quieren aceptar esa verdad. Ahora, es algo que les digo viene del catolicismo porque no viene de la palabra de Dios, no viene de la palabra de Dios. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Nosotros, y sé que muchas iglesias lo hacen, sé que algunos que me están escuchando o que van a escuchar este mensaje lo están haciendo y lo están practicando. Cada mes, por ejemplo, cada mes, algunos cada 8 días, otros en diferentes fechas, cada 15 días, no sé. Se celebraba algo en las comunidades cristianas que se llamaba, ¿cómo se llamaba? La cena del Señor. ¿Correcto? La cena del Señor. Los que me están escuchando saben que lo que estoy diciendo es verdad. De hecho, nosotros como comunidad celebrábamos la cena del Señor una vez al mes. Una vez al mes. No recuerdo, era cada primer domingo, cada primer sábado o cada último sábado, ya no me acuerdo bien cómo era que celebrábamos nosotros. Hacíamos lo que nosotros llamábamos la cena del Señor y lo hacíamos cada mes. Ahora, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió esta cena del Señor? ¿Y de dónde salió que era cada mes? Pues de nosotros los hombres. Porque no fue establecido, como dice el libro de Levítico, en su fecha, como la estableció el Señor. No era nada que se pareciera, era es. Inclusive hoy en día en las comunidades que se practica, es como discúlpeme la palabra, pero es una caricatura de lo que verdaderamente era la cena de Pascua, o la Pascua del Señor, que era lo que realmente se celebraba. Entonces, no tenía nada que ver con la cena del Señor, esto que hacíamos nosotros, y que hacen muchas comunidades hoy en día que se dicen cristianas, que lo que hacen es repartir un pedacito de pan y reparten un poquito de vino y dicen que esto es la cena del Señor. Eso es una mentira, eso es un engaño, eso es un rito copiado del catolicismo romano. No es otra cosa diferente a eso. En estos días, creo que hace 8 días, el día miércoles, se inició, ¿cómo se llama? El miércoles de ceniza.
El miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza no se encuentra en la palabra de Dios. No se encuentra en la palabra de Dios. No existe ningún miércoles de ceniza en la palabra de Dios. Pero nosotros, bueno, no falta sino que las comunidades que se dicen cristianas empiecen a celebrar el miércoles de ceniza, porque las comunidades celebran la Semana Santa. ¿En dónde aparece la Semana Santa en las Escrituras? No aparece ninguna Semana Santa en las Escrituras. No existe. No hay ningún pasaje que hable sobre la Semana Santa en las Escrituras. Eso no existe. Eso es falso. Y sin embargo, vuelvo y les digo, hay muchas comunidades que practican el cristianismo, que practican, valga la redundancia, este tipo de festividades y hacen dizque la Semana Santa. Qué mentira, qué engaño tan tremendo. Ahora, el día miércoles, hace 8 días, les decía, se inició algo que se llama en el mundo católico romano, ¿cómo se llama? Se llama la Cuaresma. La Cuaresma. La Cuaresma, en cambio, tampoco se encuentra en las Escrituras. No existe la Cuaresma en las Escrituras. ¿En dónde aparece la Cuaresma en las Escrituras? No existe. Y nos empezamos a dar cuenta, no sé si, espero que muchos de los que están escuchando este mensaje, que van a escuchar, busquen en las Escrituras esto que les estoy diciendo y miren si en verdad está o no está en la palabra de Dios. Se van a encontrar con una gran sorpresa porque no está. ¿Qué va a hacer cuando se encuentre que no está? No está en las Escrituras. ¿Qué va a hacer con eso? Ninguno de estos rituales se encuentra en las Escrituras. No existe la cena del Señor, eso no existe, no está en la palabra de Dios. Aunque alguno me diga que eso está en el 1 Corintios capítulo 11. Hay un estudio sobre eso y creo que ya está también en internet hace rato, sobre la cena del Señor, sobre las mentiras. ¿Me decía algo, mi hermana? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. El Señor les bendiga. Cuando usted no está, muchas veces uno predica y cuando se refiere a este tipo de fiestas, de festividades, de celebraciones, uno les dice, pero es que en ningún lugar está escrito, o sea, no existe como tal ese rito. Y ellos dicen, no, lo que pasa es que se hace en conmemoración de que sí aconteció algo con el Señor y por esa razón nosotros lo hacemos así. Y eso efectivamente sí pasó que el Señor murió, lo crucificaron y comienzan o sea, por más que uno les diga, pero es que no está, incluso lo que usted dice, tampoco está. Las personas se aferran muchísimo de esas costumbres. Es una cosa impresionante. Yo he tenido personas a las que le he predicado acerca de este asunto y definitivamente, como mejor dicho, si el Señor no tiene misericordia, como siempre el pastor nos ha predicado, la palabra definitivamente son para los hijos del Señor, que venimos a entender cuando el Señor tiene misericordia y nos quita el velo, porque de lo contrario, seguimos convencidos de esa mentira y justificándolo y haciéndolo hasta que el Señor quiera, porque es así. Amén, mi hermana. Amén. Así es. Así es. Es cuando el Señor tenga misericordia y nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras que en ese momento nosotros entendimos y bueno, cuando el Señor tenga misericordia de aquellos de los que Él va a tener misericordia, pues ellos van a entender. Definitivamente lo que mi hermana dice es verdad. Por más que uno les muestre en muchas ocasiones en la palabra de Dios que no es verdad lo que están predicando o lo que están creyendo, las personas prefieren seguir creyendo en la mentira. Las personas creen más en la mentira, prefieren seguir en la mentira. Es más cómodo a veces seguir en la mentira. No te causa conflicto porque la mayoría lo cree.
Entonces, las personas muchas veces prefieren seguir creyendo en la mentira que seguir creyendo en la palabra o que creer en la palabra de Dios. Eso es verdad, hermano. Pastor, y por lo menos en el tiempo de antes, cuando era muy niña y le colocaban a uno esa cruz supuesta, le decían a uno, en polvo eres y en polvo te convertirás. Hoy en día han cambiado la frase, porque hasta hace un año yo asistía, porque siempre fui católica, o sea, en ese tiempo creía en una religión, hoy en día, por la misericordia de mi Señor Jesús de Nazaret, no. Y las últimas veces ahora le dicen a uno, conviértete y cree en el evangelio. Pero es un evangelio, o sea, ellos le dicen a uno, conviértete y cree en el evangelio, pero no lo enseñan. O sea, no nos enseñan el verdadero evangelio. Entonces, es un engaño, ¿no? Un engaño. Es un engaño, Sí, un claro. engaño. Claro, porque te están diciendo, pero no te lo están predicando. Sí, te pastor. están diciendo que lo creas, pero no te enseñan la verdad. Entonces, sigue siendo un engaño, ¿cierto? Sigue siendo el engaño. El engaño es que no pueden ir en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios. Sin embargo, la tradición y la doctrina sigue siendo la misma. No ha cambiado. No ha cambiado. Sigue siendo la misma mentira, el mismo engaño. No ha cambiado. Es verdad. Todo eso, desafortunadamente, eso sucede. Pero es cuando el Señor nos abre los ojos y nos deja ver y nos damos cuenta de cuántas mentiras pensábamos que eran verdad, cuántas mentiras nosotros creíamos. Creíamos en muchísimas mentiras, hermano, muchas mentiras. Totalmente engañados. Totalmente. Inclusive en la comunidad que hoy se dice cristiana hay mucho engaño porque no vamos a las escrituras, no vamos a la palabra de Dios para que nos muestre cuál es la verdad. De eso se trata. No queremos ir a la palabra de Dios para saber cuál es la verdad. Eso es, tristemente, eso es la realidad. Bueno, entonces les decía, no es cuando uno diga que se establece una fecha, no es cuando nosotros digamos es en esta fecha o es en aquella fecha. No es así. No es cuando yo diga, o como muchas veces nosotros decimos erróneamente, que cualquier día de la semana es el día de reposo, cualquier día de la semana. Claramente la palabra de Dios establece, el Señor Jesús a través de la palabra ha establecido claramente y literalmente que el día séptimo es el día de reposo. No es el día 1, no es el día 2, no es el 3, no es el 4, no es el 5, no es el 6. Es el día 7, el día de reposo. Entonces, nosotros no tenemos la potestad de cambiar este mandato del Señor. Nosotros no lo podemos cambiar. No podemos ponernos por encima del Señor para cambiarlo. Les decía, entonces, sigamos, mi hermano Manuel, por favor. Sí, amén. La Pascua y los panes sin levadura, el día 14 del mes primero, al atardecer es la Pascua del Señor. Perdón, mi hermano, disculpe. Sí. El día, les voy a decir algo para que empecemos a mirar. El día 14, primer mes, día 14, no el día 13, no el día 12, no el día 11, no el día 10. Ahora, el día 14 puede caer un domingo, un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes o un sábado. El día 14 puede caer cualquier día. Quiero que eso quede muy claro. Quiero que quede muy claro. El día 14 del mes puede caer cualquier día de la semana. Puede caer en el día 1 de la semana, perdón, o en el 2, o en el 3, o en el 4, o en el 5, o en el 6, o en el 7. Yo puedo encontrar en la palabra de Dios el día de la Pascua o Pesaj, como se le conoce también en el hebreo, que ha caído en un día domingo o un día lunes, un martes o así sucesivamente. ¿Está claro eso? Quiero que quede eso muy claro. El día de la Pascua o el Pesaj judío, discúlpeme el error, el Pesaj bíblico hebreo no
Por favor, corríjame cuando diga judío, por favor, corríjanme. Es una mala costumbre. No es el Pesaj judío, es una mala costumbre, muy mala. ¿Es el Pesaj hebreo o es el Pesaj de la palabra de Dios? ¿Por qué digo hebreo? Porque fue dado al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Bueno, entonces ahí hay un error que uno comete muy frecuentemente. Llamar a las festividades judías. Eso es un error garrafal. Pastor, ¿Con quién hablo? Señor la bendiga. con Joana. Pastor, y por eso el día de reposo que había el día después de la Pascua, que fue el día que el Señor murió, porque Él era la Pascua, ese era el día de reposo, pero no era sábado. Correcto, mi hermana, y eso es lo que es importante que empecemos a entender, mi hermana. Muchísimas gracias. Para allá es que quiero que vayamos, para entender eso que su merced acaba de decir o acaba de entender. ¿Qué más entendió, mi hermana? Pastor, pues porque uno siempre, cuando uno leía la palabra entera, o sea, se comía entero todo lo que decía, uno creía de que el Señor había resucitado el día que dice ahí, pero si uno se pone a escudriñar más adentro, empieza a entender, pero el Señor no resucitó ese día, o sea que el Señor no murió ese día, que dice. Y uno empieza como a encajar, como así, pero al siguiente día era día de reposo, pero como teníamos metido en la cabeza de que el día de reposo solamente es un sábado, entonces Correcto, eso lo mi hermana. confunde a uno, lo confunde, pero ¿cómo así? Pero es que él murió antes del día de reposo. Pero cuando uno se va más atrás y bueno, investiga más las cositas de qué otro día de reposo había, ahí es donde uno puede entender, sí, mi amor, uno puede entender que el Señor al día siguiente no era el día de reposo sábado, sino día de reposo que el Señor era un día de reposo, pero anual. Correcto, mi hermana. Mejor no lo pude haber dicho yo. Muchísimas gracias. Acaba de decir algo importante. Ese era un día de reposo anual. Era un día de reposo anual. Era un día de reposo muy especial, anual. No es mensual, ni quincenal, ni es un día de reposo que se hace todos los días 7 o los días sábados. No, es un día de reposo único en el año. Único. Es un día de reposo único en el año. Y a ese día de reposo también se le llamaba, o se le llama, es un Shabbat, o día de reposo. No es un sábado, y eso es muy importante que lo entendamos. No es un sábado, es un Shabbat, o día de reposo. Por eso mismo debemos aprender a no a ignorar lo que dice las traducciones que traducen sábado. Por eso todo el mundo está confundido, porque reposo no significa sábado, o sea, Shabbat no significa sábado, significa reposo. Correcto, mi hermana. Shabbat no significa sábado. Shabbat significa día de reposo. Día de reposo. Día de reposo. Correcto, mi hermana. Muchísimas gracias. Gracias por esa ayuda tan importante que nos acaba de dar. Muchísimas gracias. Y ya lo vamos entendiendo. Por eso, como dice mi hermana, hay tanta confusión, porque las mismas versiones de las escrituras lo han traducido como Shabbat, como sábado, cuando no es un sábado, es un día de reposo, que pudo haber caído un sábado, pero no necesariamente. Bueno. Y también, pastor, por eso mismo, muchas personas de las que estamos acá reunidas, verdaderamente vamos a aprender cuándo fue que el Señor murió y cuándo fue que resucitó. Correcto, mi hermana.
cuándo el Señor murió y cuándo resucitó. Eso es importante entenderlo, mi hermana. Importante entenderlo para que se nos quite tanto engaño que tenemos. No sé si mi hermano Luis Alexander me quiera compartir un momentito la pantalla. Si está por ahí mi hermano Luis Alexander, si nos pueda compartir un momentito la pantalla. Pastor, ya usted es co-host, usted puede compartir la pantalla. Okay. Entonces, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que debo hacer acá? Share screen. Okay, share screen. Espera un momentito, voy primero voy a mostrarles algo que dijo un señor cuando le hicieron esa pregunta que mi hermana nos acaba de Adelante, por favor. Voy a compartir la pantalla. ¿Dónde es que voy a compartir la pantalla? Creo que es. Ok. Que dice, Jesús sí murió Viernes Santo y resucitó el domingo. Bueno, esto que dice este señor sacerdote. Falso, totalmente falso. Es totalmente falso, gracias mi hermana. Sí, señora, es total, ni siquiera hay un ápice de verdad en todo esto. Es un engaño, es una mentira total. Pero lo más triste es que muchísimos predicadores que supuestamente se hacen llamar predicadores cristianos repiten exactamente eso que este señor dice. Lo repiten. Y hasta dicen que sí, que resucitó el domingo. Miremos un momentito, es un videito muy corto que nos va a ayudar mucho más a ampliar. Permítame abrir un momentito la pantalla. Ok, ahí lo estamos viendo. Listo. ¿Sí lo están escuchando? Adelante, por favor. Padre, tengo la duda de si nuestro Señor Jesucristo murió el Viernes Santo, ya que el credo dice que resucitó al tercer día. Entonces Él debería haber resucitado el lunes y no el domingo. Gracias, que Dios los bendiga. María Clara Ríos Porero, Bogotá, Colombia. Gracias, María, muchísimas gracias. Pues de acuerdo a nuestro pensar, sí tendría que ser, si Jesús murió viernes, estuvo viernes hasta el viernes, el sábado, el domingo y el lunes tenía que ser el tercer día, ¿verdad? Pero ese no era el pensar de la cultura hebrea. Para los hebreos del tiempo de Jesús, el día se marcaba desde las 6 de la tarde de cualquier día hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Si Jesús, como bien leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, muere antes del Shabbat, es decir, antes de que comience el sábado, y el sábado comenzaba no a las 12 de la noche, sino que a las 6 de la tarde, después del día viernes. Entonces, de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde en que Jesús es muerto y después puesto en una tumba, ahí acontece el primer día. Ese viernes de 3 a 6 es el primer día, porque a las 6 de la tarde ya no es viernes, para la cultura judía es sábado. Entonces Jesús muere el viernes de 3 a 6, primer día. Después de 6 de la tarde a 6 de la tarde del día siguiente es sábado. Y después de las 6 de la tarde del día sábado ya no sigue siendo sábado. Se convierte en el primer día de la semana, que para nosotros es el día domingo. Y ahí está el último día, el tercer día, porque al fin y al cabo Jesús resucita en la mañana del primer día de la semana, según nos dice el apóstol San Juan, capítulo 20, versículo 1, y ahí tenemos los 3 días. El viernes, que solamente fueron 3 horas, pero que para ellos es un día completo. El sábado, que fueron 24 horas, y el domingo, que Jesús, pues, está en la tumba hasta la mañana de ese primer día, que para nosotros es el domingo, en que Jesús resucita. Así que estamos días, y espero que esta respuesta le haya sido, pues, de beneficio.
Es como si nunca hubiera leído la palabra. ¿Cómo vuelvo y pongo la pantalla mía? Me atropella la tecnología. Sí. Como les había prometido desde el año pasado, el 2017 más o menos entre... ¿Cómo quito acá esto? ¿Cómo pongo mi pantalla nuevamente? Pastor, ahí en la parte de arriba hay una barrita que dice Stop Share. Parar de compartir. La parte de arriba de la pantalla, pastor. Parte de arriba. Pause share. Stop share. Ok. Listo, mi hermano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me atropella la tecnología a veces. A ver. Qué engaño tan tremendo. Como dijo mi hermana Joana hace un momento, parece que como que nunca hubieran leído la palabra de Dios. Como que nunca lo hubieran leído. Nunca. Y lo peor de todo es que las personas reciben estas mentiras y las toman por verdad porque vienen de un sacerdote. Entonces creen que es 100% verdad porque las dijo él. Pero no comparan con las escrituras para saber si esto que fue dicho es verdad. Ni siquiera entienden un poquito las palabras de este señor, el engaño tan tremendo de este señor, que tiene cara de que no rompe un plato, pero es un demonio completo, es un engañador, es un falso profeta, es un mentiroso. Decir que un día, el viernes fueron solamente 3 horas, que el sábado 24 horas, y que el domingo, pues ahí no pudo ni siquiera ponerle horas. El domingo pues resucitó. Entonces, pues finalmente los 3 días del Señor Jesucristo fueron 3 horas del viernes y 24 horas del sábado. Eso fue lo que dijo ese señor. ¿Quién me quiere leer un pasaje de la palabra de Dios? Está en Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo 12, 40. Como dijo mi hermana, parece que nunca hubiera leído la palabra de Dios y sigue engañando a las personas que nunca han leído la palabra de Dios también. Y eso mismo sucede también en las comunidades cristianas. Una cantidad de personas que visitan las comunidades cristianas que nunca cogen la Biblia, nunca cogen las escrituras, que pasa una semana y nunca la cogen. Solamente, desafortunadamente, las personas cogen las escrituras un poquito cuando es el estudio bíblico o cuando es el día sábado, cuando se da la prédica. Amén, pastor. No es más, desafortunadamente, muy pocas personas toman la escritura y la palabra de Dios para estudiarla cuando tienen un tiempo o sacan un tiempo para estudiarla. Y por eso las personas son fácilmente engañadas. Cualquier persona trae, como este señor, trae cualquier cuento, cualquier historieta, y las personas se la creen. Asimismo, en las comunidades, viene un predicador que se dice llamar pastor, trae cualquier cuento, cualquier historieta, y las personas se las creen. Las personas creen todo lo que le digan. No importa, ellos lo creen porque lo dice el predicador, porque lo dice el pastor. Entonces... Se volvió a dañar, pastor. ¿Se volvió a dañar? No, está interfiriendo muchísimo. ¿Sí? ¿Cómo me escuchan ahí? Yo lo escucho bien, pastor. Bueno. Yo también lo escucho bien, pastor. Bueno, muchísimas gracias. A ver, ¿quién me quiere leer Bien, Mateo yo, capítulo pastor. 12, versículo 40? Amén, pastor. Léamelo, por favor, mi hermana. La palabra del Señor dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. A ver, mi hermana, ¿qué parte de eso no es claro? ¿Qué parte de esa escritura no es clara? 3 días, 3 noches. 3 días, 3 noches. ¿Cómo puede venir aquí un señor, alguien se aparece por ahí y se pone sus atuendos sacerdotales y dice, no, es el viernes 3 horas, el sábado 24 horas y el domingo nada?
porque el domingo pues resucitó. Y entonces las personas dicen amén. Las personas dicen amén. La gente, las multitudes dicen amén. Por causa de esta pregunta, o por causa de esta verdad, hace un año, que casi ya hace un año, yo hice esa pregunta dentro de un grupo familiar y no les gustó la pregunta. Y la mitad de la familia se salió del grupo. No les gustó mi pregunta. No les gustó la verdad. Prefirieron seguir creyendo en la mentira de que el Señor Jesús murió un viernes, pasó 3 horas, sábado 24 y el domingo no pasó nada y ya resucitó y ya. Y eso es una grandísima mentira, un engaño, un engaño. Un engaño total. Creo que la palabra de Dios es muy clara para que el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cierto que sí? Más clara no canta un gallo. Incluso lo declara bien, 3 días y 3 noches. O sea, no dice 3 días. 3 noches. No lo dice 3 días. Noches. Y el Señor Jesucristo dijo, el día tiene 12 horas, entonces la noche también va a tener 12 horas, para que complete las 24 horas. ¿Correcto? 3 días, 3 noches. Ya hablaremos un poquito más sobre eso. Entonces, mi hermano Manuel. Entonces, dice así. Estamos estudiando esta parte de los días que también son Sabbat. Los días que también son días de reposo. Los días que también son Shabbat. Nos encontramos el día 14, que es un día Shabbat. Ahora, ¿qué otro día nos encontramos, Manuel? Mi hermano Manuel. Seguimos. Y el día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura en honor del Señor. Durante 7 días comerán pan sin levadura. El día 15 es la fiesta de los panes sin levadura. Ese es un día también de santa convocación. Un día de santa convocación. ¿Cierto, mi hermano Manuel? Siga leyendo, por favor. Primer día tendrán asamblea santa. No harán santa asamblea, santa convocación, es un día de reposo, es un Shabbat. Es un Shabbat. No harán ningún trabajo de siervo. Durante 7 días ofrecerán sacrificios en honor del Señor. El día 7º será día de asamblea santa y no harán en él ningún trabajo de siervos. Un momentito, mi hermano, por favor. Entonces, día 14 es un Shabbat, el día 14 del mes primero. El día 15 es un Shabbat, día 15 del día primero. El día 21 nuevamente es un Shabbat. ¿Cuántos Shabbat ya nos encontramos aquí en esta fecha? ¿Cuántos Shabbat nos encontramos ahí? 3, pastor. 3. ¿Cuántos Shabbat hay? Si dejamos hasta ahí, porque todavía falta una conmemoración más. Para el primer mes falta una conmemoración más, que es el día de la cosecha. El día de las primicias, que se conoce. El día de las primicias, que es otro Shabbat, el día de las primicias. O sea que ahí serían, ¿cuántos Shabbat? Especiales. ¿Cuántos Shabbat especiales? 4. 4, ¿correcto? Entonces, ojo a esta pregunta. Esto es un poquito matemático, ¿no? La pregunta. ¿Cuántos Shabbat entonces hay en el mes primero? Pastor, o sea, son 4, o sea, serían 4 los normales, más los 4 especiales, serían 8. 8, más la luna llena también es un Shabbat. 9. Correcto. Entonces, hay 9 Shabbat en el día primero, en el mes primero. Hay 9 Shabbat en el mes primero. No sé si ya vamos entendiendo
un poquito más sobre el día de reposo. Hay 9 días de reposo en el mes primero. ¿Sí lo hemos ido entendiendo? 9 días de reposo. 4 de ellos que caen, estos 3 que acabamos de decir, estos 3 caen cualquier día de la semana. Cualquier día de la semana. Cae cualquier día de la semana. Pastor, Señor, buenas noches, claro. que Dios lo bendiga. Este Señor, primer bendiga. mes, bíblicamente, ¿qué nombre tiene ese primer mes? Gracias, pastor. Señor lo bendiga. Muchas gracias por esa pregunta. Amén. El primer mes en las Escrituras se conoce como el mes de Abib. Es el mes de Abib. El mes de Abib. ¿De cuándo a cuándo va el mes de Abib? Bueno, aquí hay una cuestión un poquito profunda, a veces un poquito confusa también, porque el mes primero no es el mes de enero, no es el mes de enero. Hay algo que todavía lo estoy discerniendo, todavía le estoy pidiendo mucho al Señor Jesús que me dé entendimiento en esta parte, porque hay algo allí dentro de esta enseñanza que todavía no es claro para mí. Y sé que inclusive para los que lo predican todavía se encuentran con la misma confusión, o sea, todavía tienen esa parte que no es 100% clara. ¿En qué sentido? En que el año, ¿cuántos meses tiene? ¿Cuántos meses tiene el año? El año 12, pastor, pero como que por lo menos por acá en estas tierras no, como es calendario lunar, no se cuentan 12, o sea, hasta donde yo tengo entendido. Y no se comienza como en los años, o sea, en el año no comienza como en el occidente, ¿no? Igualmente pasa en Japón. Ellos comienzan como el 2 de febrero el año. Ya. Entonces, aquí estos serían como 9 meses por las lunas, ¿no? Bueno, vamos a tratar de aclarar un poquito. Permítame, trato de borrar este tablero. Es como que no borra bien. Tratamos de borrar este tablero. Bueno, entonces, le decía por la pregunta que hizo el pastor Luis Eduardo, de que cómo se llama el mes primero. El mes primero es el conocido, gracias Miguel, el mes primero es el que se llama el mes de Abib, o también se llama el mes de Nisan, o el mes de Abib. Algunos dicen que de ahí proviene la palabra abril, Abib. No, algunos lo dicen, yo no lo digo, eso es lo que algunos dicen. El mes de Abib tiene que ver con la cosecha, con la primavera. Abib tiene que ver con la primavera. Abib tiene que ver, hay varias cosas de las que hay que hablar. Primera, que el año tiene 12 meses, ¿correcto? Un año tiene, ¿cuántos meses? 12 meses. Ahora, mi hermana Graciela hablaba de que hay países donde los meses son diferentes. Y este país es uno de ellos. Este país donde nos encontramos, en los Emiratos Árabes Unidos, ellos manejan un calendario. ¿Quién sabe qué calendario manejan aquí? Así es, mi esposo me dice un calendario lunar. Un calendario lunar. Este país maneja un calendario lunar. Por eso este país, no solo este país, sino los países cuya religión es el Islam,
que tienen al Corán como su libro sagrado, ellos practican un calendario lunar. Entonces ellos se basan en las fases de la luna. Y por esta razón es que año tras año el mes sagrado para esta religión de este país, el mes sagrado que se llama el mes de Ramadán, ese mes se mueve de año en año. Año en año el mes de Ramadán va a un mes, a veces el mismo mes, a veces se mueve a otro mes. ¿Por qué se mueve a otro mes? Porque los años del calendario gregoriano ese es el calendario que la mayoría de las personas del mundo practican, el calendario gregoriano. El calendario gregoriano tiene 365 días. ¿Ok? El calendario lunar tiene 355 días. Tiene 355 días. El calendario gregoriano es un calendario que es solar. Solar. El calendario musulmán es un calendario lunar. El calendario, aquí no sé si poner calendario hebreo. Aquí podría decir que es el calendario judío. El calendario judío también es un calendario de 365 días, pero es un calendario lunisolar. Y el calendario bíblico o sea, las escrituras aquí es donde les soy sincero, tengo mi confusión que me la han creado en este entendimiento. Tengo algo de confusión allí, les soy sincero. Porque el calendario bíblico, cuando usted lo mira y lo analiza, es un calendario también lunar. También es un calendario lunar. De 12 meses. 12 meses. Es un calendario lunar de 12 meses. El problema es que si tú tomas un calendario lunar, te va a dar 355 días. Si tomas un calendario solar, te va a dar 365 días. Si tomas un calendario judío, ellos tienen meses de 12 meses y tienen años de 13 meses también. Entonces, vea que en esto hay un poco de confusión. La confusión mía es porque si fuera un calendario totalmente lunar, el calendario bíblico, este mes, que es el primer mes del año, tendría que moverse a través del año como lo hace el calendario islámico. Pero hay algo que los judíos dicen en su entendimiento, y es que Aviv significa primavera. Aviv significa primavera. Y que por tanto el año debe empezar cuando está el equinoccio de primavera. El año debe empezar donde esté el equinoccio de primavera.
Preguntas. Yo sé que hay preguntas. Sé que hay muchas preguntas. Por eso... ¿Qué es el equinoccio? ¿Qué es el equinoccio, pastor? Por eso la pregunta que me hizo el pastor Luis Eduardo, vea dónde nos llevó. Bueno, ¿qué es un equinoccio? Un equinoccio es el día, se habla de un equinoccio de primavera y se habla de un equinoccio de invierno. El equinoccio es el día cuando la parte de día y la parte de noche tienen el mismo tiempo. Como ustedes habrán podido dar cuenta, hay días, cuando digo días, por favor trate de interpretarme lo que estoy diciendo. Cuando digo en este contexto, hay días, estoy hablando de día y noche, pero al mismo tiempo voy a hablar del día como la parte de luz en él. ¿Sí? Entonces, por favor, trate de entenderme lo que estoy diciendo para que no se confunda. Hay días en donde la noche es más corta que el día. Hay días donde el día es más corto que la noche. Y hay un día al año que se llama el equinoccio de primavera, en donde la parte del día y la parte de la noche son exactamente iguales. Los dos tienen exactamente la misma cantidad de horas, minutos y segundos. Bueno, lo mismo, 12 y 12. Bueno, entonces, en donde esté este equinoccio, este día, ese, según el calendario judío, según lo que practica el calendario judío, y muchas congregaciones que se llaman también judíos mesiánicos, también dicen lo mismo, que allí empieza el primer mes del año, el mes de abril. El primer mes del año empieza con el equinoccio de primavera. Donde esté el equinoccio de primavera, allí empieza el primer mes del año. Pastor, tengo una pregunta. Sí, mi hermana, Señor la bendiga. En el calendario judío o lunar, ¿los meses se llaman igual o no? ¿O los meses no se llaman así? O sea, abril se llama. Gracias, mi hermana, por la pregunta. Sí, efectivamente, los meses, tanto en el calendario judío como en el calendario islámico, como en el calendario gregoriano, tienen nombres diferentes y a cada mes se le ha asignado un nombre. Eso es correcto. ¿Esa es la pregunta, mi hermana? Sí, señor. Sí, a cada mes se le ha asignado un nombre. Sea en el calendario que usted esté usando, hay un nombre para ese mes. Bueno, ahora, la cuestión es que la palabra de Dios me muestra un año de 355 días, pero me muestra un equinoccio cada 365 días. Entonces, ahí es donde les soy sincero a ustedes que están escuchando este mensaje. Si yo me ciñera a lo que dice el calendario judío, sencillamente les diría que el año tiene 365 días y que se debe regir a partir del equinoccio de primavera, que se encuentra más o menos en lo que nosotros conocemos como el mes de abril, entre marzo y abril. Allí siempre aparece en el calendario gregoriano el equinoccio de primavera. Siempre va a aparecer allí. Siempre va a aparecer allí el cambio de estación. El cambio de estación siempre va a aparecer allí. Que es un año, entre comillas, solar, que es el tiempo en que el sol recorre la Tierra para volver al mismo punto cada año, para que existan las estaciones. Ahora, yo creo que todo esto que estoy diciendo va a tener que escucharlo varias veces para tratar de entender un poquito más. Los días se rigen a partir de ¿qué? ¿Cómo rijo un día yo? ¿Cómo se rige un día?
por la luz y la oscuridad. Recuerden lo que dice el libro de Génesis. En el La libro de palabra Génesis, dice que una Dice- tarde y una noche es un día. correcto, correcto, mi hermano. Correcto, así es. Y la palabra también, ¿qué más dice en el libro de Génesis? Que él creó las luminarias, las estrellas. ¿Para qué? El 1.14 dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para estaciones, para días y para años. Correcto, mi hermana Milenita. Muy bien. ¿Sirvan de qué? Sirvan De señal. Para mostrar, para señalar. Ok. ¿Y qué es lo que van a mostrar? las estaciones, los días y los años. Ok. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál es la luminaria que me muestra el día? El sol. El sol. El sol. El sol, correcto, el sol. ¿Por qué el sol? Porque el sol, entre salida y salida hay 24 horas, ¿correcto? Entonces él me va a dar una vueltita, cada vez que da una vueltita el sol, hay un día, ¿correcto? Entonces él sirve para señalar el día, el sol, los días. O sea, pastor, que el que gira es el sol, no la tierra. Vea que efectivamente, como bien lo ha afirmado el pastor Luis Eduardo, muchísimas gracias, pastor, el que gira y el que me da a mí el tiempo para el día, de acuerdo a la palabra de Dios, es el sol. El que gira es el sol. El que gira es el sol. No es la tierra. La tierra no se Pastor. moverá, dice la palabra de Dios. Amén. Amén, pastor. Y en los países cuando, o sea, que uno ha estado y las 7 de la noche está el sol. O sea, por lo menos hay en muchos países donde uno va y son las 7 de la noche y está un sol como, o sea, como si fuera de día. Ahí como lo ve uno, o sea, como se lo mira uno en la palabra. Sí, porque son las 7 de la noche en ese país, pero es de día. Hermano, yo tendría que borrar este tablero y empezar a dar una clase sobre el sol. Y yo creo que se nos va a ir más tiempito. Y, Pastor, pero No, ahí está sí, marcando pastor. también voy la- a tratar de hablarles un poquito, pero Sí, no puedo ya mucho. yo mi No, pregunta, me desvío del perdón. tema. Bueno, Perdón que no me, o sea, no me haga entender, sí, sino que el día cualquiera, bueno, después si algo me pueden hacer el favor, ¿no? Si es la voluntad de mi Señor Jesús, hasta me escribe, o sea, me lo explican, ¿no? Pero entonces es como ese pedacito que tengo yo como no, confundido. Igual de todas maneras, la noche, así sean las 7 de la noche, así se esté de día, él lo dice que es noche. Y el día sí. es día. Sí. ¿Sí? Eso. Sí. Eso era lo que yo quería solamente saber, no nada más. Mi hermana, lo mismo sucede al contrario cuando es invierno. Hay más oscuridad en invierno y hay menos luz en invierno, son las estaciones. Entonces hay ciertas cosas que marcan las estaciones que diferencian una estación de la otra. Correcto. Y todo aparte a partir de ese, del cambio ese lunar que hay en abril, que acaba de explicar el pastor Luis Alberto. Entonces, pero sí, usted misma se dio la respuesta. Los tiempos y las horas, los meses, lo establece ya el Señor, ya los estableció por medio de la lumbrera. No tiene nada, a veces, no tiene que ver con la cantidad de sol o cantidad de luna. Tiene que ver con los tiempos en que gira el sol. Amén, gracias. Así es, pastor. Muchas gracias, Pastor, pastor. y también por Dios eso es que cuando eso pasa, por eso es que se agrega o se quita horas. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, cuando es invierno, se le quita una hora. Cuando es verano, se le agrega. Amén, mi hermana. Amén. Amén. Esa es la parte Sí, eso que ya. voy a ampliar un poquito más en la voluntad del Señor, porque, bueno, yo creo que más adelante ampliaré un poquito más sobre eso, porque le agregan Pastor. horas, le quitan horas. Señora, Señor la bendiga.
a mí sí me gustaría saber por qué tan caliente por acá. Si es que baja un poquito más el sol por acá o qué. Se bajó. Una buena pregunta, mi hermana. Es que por acá él dice, no, por acá voy a pasar más pegadito de la tierra. Muy buena pregunta, mi hermano. La palabra del Señor dice que todo sale a la luz, ¿cierto, Pastor Luis Alberto? Así es, pastor. El Señor lo bendiga. Así es. Todo sale a la luz. Todo a la luz. Lo que pasa es que, bueno, el Señor nos da misericordia para ir poco a poco entendiendo estas cosas, ¿cierto? Para que vayamos poco a poco entendiendo. Ahora, les decía, voy a tratar a ver si puedo tratar de cerrar esta idea. Entonces, les decía, de acuerdo a la pregunta que me hacía el pastor Luis Eduardo, del primer mes es el mes de Abib, que cuenta según el calendario judío a partir del equinoccio de primavera, que sucede más o menos en lo que nosotros conocemos como el mes de marzo o abril, depende. Que los judíos tienen años de 12 meses y tienen años también de 13 meses. También esto corre. Los judíos, hago la aclaración, los judíos. Que en la palabra de Dios, pues hasta el momento, y eso es lo que de alguna manera me ha creado un poquito de confusión, porque no he encontrado el mes 13avo en la palabra de Dios. No lo he encontrado. No lo he encontrado. La verdad, no sé si usted lo quiere buscar y encuentra el mes 13avo, por favor, muéstremelo. Por favor, muéstremelo, porque lo he estado buscando, lo llevo buscando mucho tiempo para tratar de darle más claridad a esto, para tratar de darle un fundamento 100% exacto, porque yo puedo decirles a usted y predicarles lo que la mayoría de las personas están predicando. Yo pude haber memorizado esto, pero hay algo que en el entendimiento no es claro, en el entendimiento de la palabra de Dios no es claro. Vuelvo al punto, no existe en la palabra de Dios años de 13 meses, entonces si no existe, pero a la vez parece que fuera necesario tener un año de 13 meses cada 4 años o cada bisiesto para poder tener controlado este equinoccio de primavera, que es lo que se llama el mes de Abib o el mes de la primavera. Bueno, eso es más o menos lo que ha causado un poquito de confusión. Pastor, qué pena interrumpirlo. Dentro de todas estas cosas, también para pensar si son 13 meses o 12, también ahí cabe, si nos hace el favor, Pastor, ya sería dentro de 8 días, porque todo tiene que ver con el día de reposo, todos tiene que ver con el día de reposo, todo lo que el Pastor está explicando va totalmente concatenado con lo que es el día de reposo. Tiene que ver mucho, todo, tiene que ver todo. Pero entonces, por ejemplo, los meses del Señor, los días que tiene un mes en las Sagradas Escrituras son de 30 o 31, porque buena pregunta, pastor. Lo que observan la Escritura es que los días que estableció el Señor fueron de 30 días, no de 31. Buena pregunta, entonces, pastor. Muy buena pregunta. Hay un mes que tiene 29 o 28, según es el año bisiesto, que es más o menos lo que se ha venido manejando entre los hombres. Pero la Escritura, lo que yo he visto son 30 días, no de 31. Permítame, le amplío un poquito más, pastor. Señor lo bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Muchas gracias por su colaboración, porque su merced hace unos aportes muy importantes para avanzar en el entendimiento. Y esas son preguntas muy importantes. Estas preguntas que su merced ha hecho. Y es verdad, en los meses no existe, esto se lo voy a dar un poquito en adelantado también, no existen meses de 31, no existen meses de 28 días, partamos de aquí, no existen, perdón, y no le voy a decir que no lo busque, búsquelo con respecto a la luna. Porque cuando usted encuentra mes en la palabra de Dios, mes viene de una raíz que significa luna nueva. Luna nueva. O sea que entre mes y mes es entre luna nueva y luna nueva. Por eso contamos los meses por la luna.
Recuerde lo que le acabo de decir, los días se cuentan por el sol, ¿correcto? Los días se cuentan por el sol, los meses se cuentan por la luna, los años se cuentan por las lumbreras, porque eso dice la palabra de Dios, por las lumbreras. Y por las estaciones. Que sirvan de señal para señalar algo que se llama en hebreo Moad o Moadín o los Moad, que son las festividades. Lo que le acabé de mostrar en el mes primero, que encontramos 4 festividades que siempre van a estar ahí, que son Shabbat, que no cambian y que vienen siendo dadas por las luminarias también. Eso es escritural. Lo que le estoy diciendo es bíblico, es 100% bíblico. Esto no me lo estoy sacando ni de un libro de astrología, ni de la NASA, ni de nada de eso. Lo que les estoy diciendo, se los estoy diciendo porque así está escrito en la palabra de Dios. Así está escrito en la palabra de Dios. No le estoy sacando nada de otra fuente que no sea la palabra de Dios. Cuando hay algo que está por fuera de la fuente, como en este caso que les digo que tengo una confusión, les voy a dar la aclaración. Tengo la confusión porque no está en la palabra de Dios. Esa es mi confusión. Mi confusión es que no está el mes 3 en la palabra de Dios. Pero pues eso generaría otro tipo de inquietudes que más adelante las iremos entendiendo poco a poco, porque pues tampoco se trata de que podamos entender esto que les estoy diciendo en una clase de 1 hora. A la verdad, y sin ninguna jactancia, creo que hay que tomarse más tiempito para ir entendiendo todas estas cosas y poderlas plasmar en nuestro entendimiento. Bueno, mes significa luna nueva. No existen días de 31 ni días de 28, meses de 31 ni meses de 28. No existen porque los meses se rigen por la luna y la luna fluctúa con meses de 29 días y meses de 30 días. Este año, 2021, tiene 7 meses con 30 días y 6 meses con 29 días. Entonces, hay veces los años tienen meses 29, 30, 29, 30, fluctúan así, un 29, 1, 30, 1, 29, 30. Y entonces, cuando usted suma la cantidad de los días, eso le da 355 días. Mis hermanos, pues les digo, esto es muy bonito, esto es hermoso, y yo sé que genera más preguntas. Vea que ni siquiera mi hermano Manuel pudo terminar de leer el libro el capítulo 23 del libro del Levítico, porque hay más cositas que hay que ir enseñando e ir entendiendo en la medida que lo vamos leyendo, bueno, para que entendamos esto del Shabbat, que es muy bonito y es muy importante. Creo que por hoy vamos a dejar hasta ahí. No los quiero sobrecargar. Y los invito a que leamos un poquito sobre esto. Pastor. Leamos un poquito más sobre esto para que entendamos un poquito más. Señor lo bendiga, pastor. Señor, cuénteme. Pastor, gracias. Esos días de reposo que en ese mes aparecen 9, ¿cierto? Esos días de reposo tienen las mismas características. A ver si me explico. Hay un día de reposo en el cual yo no voy a trabajar, ni mi criado ni nada, o sea, es un día que es de descanso, ¿cierto? Esos 9 días tienen las mismas características, esos nuevos Shabbat que están ahí, o los que son de fiesta, ¿tienen otra connotación, pastor? Sí, la palabra de Dios dice que son unos Shabbat especiales, son unas festividades que así solemnidad. ¿Perdón? Una solemnidad especial. Correcto. Muchas gracias, mi hermana Joanita, por apoyarme en esta parte. Así, esa es la palabra correcta. Así está escrito en la palabra de Dios. Tiene una solemnidad especial. Una solemnidad especial que lo pone por encima del Shabbat normal, del normal de la semana de 7 días. Correcto, así es, pastor. Así está escrito en la palabra de Dios. Son unas solemnidades especiales. Sí, señor. Muchas gracias, pastor. Qué estudio tan hermoso. Dios lo bendiga.
Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Entretiene muchísimo. Eso parece como, no sé, como uno estuviera viviendo en esa época. Amén. Gloria al Señor Jesús, pastor, y le agradezco mucho por sus apoyos y sus intervenciones, que son excelentes, muy buenas. Muchísimas gracias. No, y a mi hermana pastor. Giovanna y a todos los hermanos que hoy nos han apoyado y han intervenido para enriquecernos con sus mensajes, con la palabra de Dios. Mi hermana Graciela, mi hermana Victoria, mi hermano Manuel, muchísimas gracias. Señor Jesús los bendiga. Y ya seguiremos, como les digo, seguiremos un poquito más, adelantando más para que vayamos entendiendo mucho más cositas y todos nos pongamos como al mismo nivel de entendimiento. Bueno, los invito a que leamos la palabra de Dios para que el Señor nos dé más sabiduría sobre este tema tan precioso, tan hermoso. Amén. Pastor, yo creo que hoy se tocó un puntico muy importante dentro de todo el engaño, mire que cómo es ese engaño tan grande en cada cosa que la Iglesia Católica ha hecho a la humanidad, ese daño tan grande por tergiversar las escrituras, por agregarle, por ponerle. A nosotros nos han enseñado desde muy pequeños, desde que tengo uso de razón en la escuela, en el colegio, que la Tierra giraba en su propio eje. Y así siguen enseñando en todos los colegios y universidades que la Tierra es la que gira. Pero la escritura me está enseñando que la Tierra no gira, está quieta, la que está girando es la luna y el sol. Amén. Entonces eso para que los hermanos, nuestras hermanas, pensemos, busquemos en la escritura esa verdad, porque con eso podemos decirle a un profesor de geografía que me enseñó a mí toda la vida que la Tierra giraba, y mentira es que no, el Señor es Jesucristo, que fue el que la hizo, dijo, no, la Tierra está quieta y el sol es el que está girando, porque el Señor es el que lo hizo así. No es profesor de geografía, por la mentira que nos han venido llevando por años. Entonces, es esa parte que este tema nos ha ido llevando a pensar un poquitico más sobre nuestro planeta, cómo el Señor lo hizo. Así es, pastor, así es. El Señor lo quiso así, de que habláramos un poquito y tocáramos un poquito esa parte, ese tema tan bonito también, tan hermoso, que vea que cuando lo miramos y lo entendemos, nos damos cuenta de que tiene que ver hasta con el Shabbat, con el día de reposo del Señor. Está ligado completamente al día de reposo del Señor. Todo está ligado. O sea, no hay algo que esté separado y esté ajeno al entendimiento de toda la palabra de Dios, ¿no? Entonces, como su merced bien lo dice, qué hermoso y qué bueno que los hermanos se inquieten y vayan a la palabra de Dios y vean cuán engañados hemos podido estar de toda esta mentira que nos han enseñado desde muy chiquitos, ¿no? Desde muy pequeños. Hemos sido muy engañados, pero tenemos la palabra de Dios, que ella es la luz, como dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, vamos a la palabra de Dios, que ella es nuestra lumbrera, nuestra lámpara, nuestra guía, para que no nos desviemos y para que no sigamos siendo engañados de todas estas mentiras, todas estas falacias, de todos estos engañadores. Gracias a todos, gracias por atender. Inviten a los familiares, a los amigos, a los hermanos, para que escuchen estos mensajes de la palabra de Dios. Todo esto que les decimos, que dice el pastor Luis Eduardo, que dice el pastor Germán, que dice el pastor Mauricio, y este es su servidor, nos sentimos muy contentos porque viene de la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Así que, por favor, vaya y confirme con la palabra de Dios lo que le decimos, estudie y bendíganos dentro de 8 días con lo que el Señor les haya mostrado. Bueno.